Bueno, mi nombre es Carolina Añón Suárez, soy estudiante graduada del Departamento de Español y Portugués y para mí es un honor presentarles a ustedes a la escritora, traductora y profesora universitaria Laura Alcoba. Laura es escritora de lengua francesa, se trasladó a los 10 años de Argentina a París, donde reside desde entonces. Se licenció en Letras en l'École Normale Supérieure. Actualmente ejerce la docencia en la Universidad de París-Nanterre y también se dedica a la traducción. Es autora de las novelas La Casa de los Conejos, Jardín Blanco, Los Pasajeros de la Nacé y El Azul de las Abejas, y La Danza de la Araña. Todas sus novelas fueron publicadas originalmente en francés por el editorial Gallimard. Sus libros fueron traducidos al castellano, alemán, inglés, serbio, italiano y catalán. Como traductora, llevó al francés las novelas de Selva Almada, Yuri Herrera y Fernando Melchor. También trabajó como editora responsable de la literatura lengua española, catalana y portuguesa en las ediciones Dusegu. Perdón acá. Gracias, Laura. Y la presentación de hoy se llama El cuchillo de mango de asta o recordar desde el cuerpo. Muchas gracias. Bien, soy la autora de varios libros arraigados en la historia reciente argentina, nutridos o nacidos de la memoria y de la experiencia personal, de mi experiencia personal. Voy a evocar particularmente 3 de ellos, 3 títulos que forman una especie de trilogía. Si bien esta trilogía no fue premeditada, son 3 libros que funcionan juntos, se prolongan o se entienden de uno a otro. Pero es algo de lo que tomé conciencia a posteriori. Yo misma fui entendiendo el camino que trazaban a medida que surgían. Cada uno fue como el paso siguiente que tenía que dar. La trilogía de la que voy a hablar se construyó así en marcha. Estos libros son Manège, Petite Histoire Argentine, La Casa de los Conejos en castellano, Le Bleu des Abeilles, El Azul de las Abejas y La Danse de l'Araignée, aquí falta el volumen francés, La Danza de la Araña en castellano. Forman un conjunto que podría llamar trilogía de la infancia, tal vez una infancia argentina en tiempos de dictadura. Este creo sería el título que le podría dar yo hoy a este ciclo. El primero de estos libros, Manège, La Casa de los Conejos, nació de la experiencia directa de la dictadura argentina. La acción de los 2 siguientes se desarrolla en el exilio, pero la dictadura sigue resonando en ellos. Voy a presentar brevemente el primero, Manège, La Casa de los Conejos. Se centra en la experiencia de vida en la clandestinidad, narrada por una niña que tiene que vivir escondida por ser hija de militantes. Esta experiencia fue efectivamente la mía entre los 7 y los 8 años. En Manège, esta vivencia se encuentra evocada y reconstruida no desde un Nick et Nunc adulto, no desde el momento de la escritura que se extendió de noviembre de 2003 a marzo del 2006, no desde la posición de dominio del tiempo que supone recordar, sino dejando casi todo el espacio a una voz infantil que habla desde 1975-1976, que se encuentra inmersa en ese momento. Yo vivía, pero a partir de aquí diré la narradora y hablaré en presente, ya que quien habla es ella, una niña que tiene entre 7 y 8 años. Por lo tanto, la narradora vive en una casa donde hay una imprenta clandestina detrás de un criadero de conejos que se instaló ahí a modo de cobertura. La imprenta se encuentra en un espacio secreto, escondido, denominado dentro de la casa gracias a la palabra embute. Una palabra que no existe fuera de la casa, ya que pertenece a la jerga militante,
pero sobre todo porque fuera de la casa, para los otros, ese espacio no se puede nombrar. La voz que narra sabe que los militantes que viven en la casa están en peligro de muerte, que lo está su madre, y ella también indirectamente por estar ahí. La voz infantil entiende y no entiende a la vez. Está ahí pero no decide. Se encuentra llevada, arrastrada por un presente siniestro, cada vez más cercados todos por la represión. La niña y su madre llegaron a esa casa después de la detención del padre de la narradora. Sabe la niña que buscan a su madre. Esa madre con la que se reencontró después de largas semanas de ausencia. Esa madre que al principio la niña no reconoció, ya que tuvo que cortarse el pelo y teñirlo de rojo para no parecerse a la foto que se publicó en el diario, en el aviso de captura. Una madre que la narradora ve como su madre, que al mismo tiempo es definitivamente otra. En la casa de los conejos, las dos viven con una pareja de militantes, Diana y Cacho. Diana está embarazada, pero en el momento en que la narradora y la madre llegan a la casa de los conejos apenas se nota. La espera de ese nacimiento es uno de los hilos del libro. La panza cada vez más redonda de Diana dice el tiempo que pasa. Hay inmediatamente una gran cercanía entre Diana y la narradora. Diana puede salir. A Diana no la buscan, por lo que pertenece a la parte luminosa de la casa, mientras que la madre está confinada al espacio secreto, a la pieza escondida, al embute. La narradora y su madre se van de esa casa en agosto de 1976. Y hay aquí un corte en el libro, un salto en el tiempo. Se evoca algo que la narradora supo mucho después, que en esa casa las personas con quienes habían vivido, ella y su madre, y otras que se encontraban allí en una reunión política, fueron asesinadas en un ataque de una extrema violencia. En esa misma casa, el bebé que dio a luz Diana, unos días apenas después de la partida de la narradora y de su madre, Clara Anaí, fue secuestrada. Hoy Clara Anaí es una de aquellas nietas que su familia sigue buscando. El libro se cierra sobre el retorno de la narradora a la casa de los conejos en octubre del 2003, ya adulta en las últimas páginas. Una casa que lleva inscripta en sus paredes el ataque de noviembre de 1976, agujereada por un tiro de mortero, acribillada de balas, incendiada. Volver a pisar ese lugar es a la vez el final del libro y el punto de partida de la escritura, de mi escritura. Es también la experiencia en la que se arraiga la pregunta que habita el libro, que lo atraviesa de punta a punta, la de la supervivencia. ¿Cómo? ¿Por qué no morimos con ellos? Esa es la pregunta que la narradora no sabe contestar, la que le dirige a Diana, de cierto modo, desde las primeras páginas del libro. Diana a quien el conjunto está dirigido. Diana que está del otro lado de la frontera incomprensible, insoportable, que separa a los vivos y los muertos. La voz infantil, la voz de la narradora de Manege, de la Casa de los Conejos,
surgió espontáneamente durante la escritura, pero me costó aceptarla. Por eso tardé tanto en terminar ese libro tan breve, escrito entre 2003 y 2006. Durante meses intenté de que la acompañara constantemente la narración una voz adulta, una voz que supiese, una voz que entendiese, que dominase el tiempo, lo que supone el hecho de recordar. Pero al cabo de diferentes intentos, terminé por aceptar que la voz de la niña, desde su impotencia, ignorancia, desde su manera intuitiva de sentir lo que pasa, era mucho más fuerte. Terminé el libro, creo, cuando al fin y al cabo le dejé el espacio que reclamaba. Retomé la voz infantil con mi cuarto libro, Le bleu des abeilles, el azul de las abejas, para volver a andar esta vez el exilio en Europa, en Francia más precisamente, a partir de enero de 1979, cuando pude reunirme con mi madre, que había salido clandestinamente de Argentina en agosto de 1976. Se trata de un exilio marcado por la experiencia infantil de un nuevo país, de un nuevo idioma, y también por el hecho de percibir a distancia lo que sigue pasando en ese otro lugar, Argentina, que si bien se encuentra lejos, está siempre en mente de la narradora. En Le Bleu, en el azul de las abejas, se evoca una vez más en tiempo presente la nueva vida. Los primeros niños con quienes la narradora logra entrar en contacto, una serie de incomprensiones, de descubrimientos, y aquel nuevo idioma, el francés, que se le resiste, que le cuesta a la niña primero entender y luego hacer entrar en su propio cuerpo, como esas vocales nasales que los franceses parecen sacar como por magia de debajo de la nariz, esos pin, pum, point, que parecen ser lo mismo pero que no lo son, que primero hay que distinguir antes de integrar, de hacerlos entrar entre la boca, la nariz, la garganta, debajo del paladar. Encontrar ese lugar lingüístico, encontrar un nuevo lugar, de eso trata en gran parte Le Bleu des abeilles. En el libro aparecen también muchos vacíos. Se evocan las ausencias que provocó y sigue provocando la dictadura de la que suelen hablar la madre de la narradora y Amalia, otra refugiada con quien viven. ¿Quiénes murieron? ¿Quiénes desaparecieron? ¿Quiénes mueren? ¿Quiénes siguen desapareciendo? En cierto momento, en el libro se pasa lista, y en esa lista quedan huecos, nombres sin paradero, preguntas sin respuesta. Pero en el centro y al origen de la escritura de ese libro también se encuentra la correspondencia mantenida con el padre que aún está en Argentina como preso político, en la Unidad 9 de La Plata. Tal como fue el caso de mi padre, que permaneció preso hasta agosto de 1981. La voz infantil de Le Bleu des abeilles está en un acá, que es para ella París, Francia, en el país en el que se está a salvo, y mentalmente allá, Argentina, La Plata, la dictadura. Verbalmente también está acá, aprendiendo el francés, se encuentra ante ese desafío, un desafío que significa al mismo tiempo placer y dificultad, y está verbalmente allá, dialogando por medio de las cartas con su padre en castellano. La correspondencia puntúa el libro, ya que la narradora y su padre intercambian una carta por semana. La narradora vuelve
al tiempo y al espacio de la dictadura a través de la correspondencia. La vida del padre encarcelado está como suspendida. Él sigue prisionero en un lugar en que, la narradora lo sabe, bien podría desaparecer. Pero sobre todo, la dictadura impone sus reglas en las cartas. Por ejemplo, estas no pueden comportar siquiera una palabra en francés. Para franquear la puerta de la cárcel en un sentido y en otro, tienen que ser revisadas. Estas cartas leídas por la administración de la cárcel, esa correspondencia simbólicamente violada, es como el eco en Le Bleu des Abeilles de la experiencia del registro corporal evocada en Manège, en la Casa de los Conejos, en ocasión de las visitas que hace la narradora a su padre en la cárcel. Empecé diciendo que la trilogía fue haciéndose trilogía en marcha, fue también al volver a leer las cartas de mi padre cuando entendí cómo, en esa correspondencia bajo control, me seguían palpando a distancia, nos seguían palpando a distancia. En la correspondencia, el padre y la narradora se autocensuran de manera espontánea. Ambos saben cuáles son los temas prohibidos: política, tortura, por supuesto, realidad del encarcelamiento, aquello que sigue ocurriendo en ese país en que se desaparece, las listas truncadas de las que se habla en el apartamento de Le Blanc-Ménil, en el exilio, nunca se evocan, por supuesto, en el espacio de las cartas. Estos temas, de solo evocarlos, implicarían la desaparición de la carta sin que llegase su destinatario a enterarse de su existencia. Lo prohibido, lo imposible de formular, es algo que la voz infantil, por su experiencia anterior, tiene totalmente integrado. Pero la correspondencia con el padre encarcelado en La Plata y la narradora en exilio encuentra un espacio de libertad en la lectura compartida. Ambos leen libros en dúo. El padre en castellano, ya que no puede leer en otro idioma, y la narradora en francés. Suelen leer un mismo libro. Así es como surge en las cartas un espacio nuevo, abierto, infinito, a pesar del control de las trabas tan numerosas. El padre y la narradora se encuentran mentalmente en un espacio imaginario, el espacio al que permite acceder el libro que leen a la distancia y al mismo tiempo juntos. Esta lectura compartida suele ser ocasión de evocar otros textos, de sugerir una cadena potencialmente infinita de historias. Todo esto se prolonga en La Danse de l'Araignée, que aquí solo está en castellano, me olvidé el libro francés en mi casa, lo siento. Después de haber escrito Le Bleu, pensaba haber terminado con la voz infantil. Pero el último paso que di con la danse de l'Araignée, lo sentí en cierto momento como algo vital. Fue después de una presentación que hice del Azul de las Abejas de Le Bleu des Abeilles en Francia. Salí de esa charla con la certeza de que había emprendido algo que no estaba terminado. De repente, el hecho que al final de Le Bleu des Abeilles el padre de la narradora, mi padre, aún estuviera en la cárcel, me resultó insoportable. De repente tuve la certeza de que mi padre tenía que salir de la cárcel en un libro, que tenía que sacarlo yo de la Unidad 9 de La Plata por escrito. La liberación del padre, que tiene lugar en el último libro de la trilogía, La Danse de l'Araignée, de cierto modo pone fin a la experiencia del acá, allá, a esa bipartición. Al final del libro, la narradora va a poder construirse plenamente en Francia, desarrollarse en otro idioma. Al salir el padre de la cárcel, al llegar él también al lugar del exilio, se concluye para la narradora la pesadilla
de la dictadura. Hay varios hilos que atraviesan estos dos últimos libros, pero uno en particular que consiste en una paradoja: el diálogo bajo control, examinado, palpado, registrado por la administración penitenciaria, logra acceder a un espacio potencialmente infinito gracias a la lectura compartida. Fue efectivamente una propuesta de mi padre que leyéramos un libro al mismo tiempo. Él en castellano, ya que el libro tenía que recibir el visto bueno de la cárcel, y yo en francés, ya que era el desafío ante el cual me encontraba, aprender y dominar ese nuevo idioma. Esa lectura compartida da el título a Le Bleu des Abeilles, que evoca una frase de La vida de las abejas de Maurice Maeterlinck, que fue uno de los primeros libros que leímos en dúo, y también, de cierto modo, da el título a La danse de l'araignée, que no remite este título exactamente a un libro, sino a un cuento acerca de una araña que mi padre había integrado en una de sus cartas. Estos 3 libros los escribí en francés, porque en Francia vivo desde los 10 años, simplemente porque allí estudié, pero al ir avanzando en este trabajo de escritura, al dar estos pasos sucesivos que terminaron por formar la trilogía, fui tomando conciencia de lo que me aportó y aporta el otro idioma, el segundo idioma en mi historia personal, el francés. Idioma del país que había recibido a mi madre en plena dictadura y que pudo recibirme 2 años después de que ella llegara. Ese segundo idioma, el francés, es claramente mi lengua de escritura. No escribí ninguno de mis libros en mi lengua materna, el castellano, y probablemente nunca lo haga. Ante todo porque encontré en el francés la lengua de formulación de una experiencia argentina vivida en castellano y caracterizada por el silencio. El francés me permitió poner palabras sobre una relación con el lenguaje marcada por el miedo, el espanto, el pánico, que se inscribió en muchos argentinos durante la dictadura. Sobre todo creo en quienes lo vivieron siendo niños, en quienes vivieron siendo niños la experiencia de la clandestinidad y del miedo a decir la palabra de más, la palabra que podía poner a todos en peligro. Es difícil salir de ese pacto de silencio. Es algo que al ser vivido en la infancia deja una huella profundísima, algo que forma y deforma para siempre. Muchas personas de mi generación con una experiencia similar tienen una relación complicada con el lenguaje. Tengo la impresión de que pude superar ese miedo, el mandato de silencio, gracias al otro idioma. De esto trata, de cierto modo, El azul de las abejas, donde se encuentra a la vez el centro y el punto de inflexión de la trilogía. Es el libro en que la voz narrativa pasa del idioma del silencio al otro, del miedo a hablar al placer del lenguaje. Un placer que también tiene que ver con el cuerpo. Ya hablé de las nasales, hay una serie de sensaciones físicas relacionadas con el nuevo idioma. Pienso en el cosquilleo entre la lengua y el paladar, por ejemplo, con la S francesa entre 2 vocales, como hasard, todas esas sensaciones físicas contadas desde la sensación. Al mismo tiempo, el castellano siempre está. No solo porque el castellano suele aflorar en el texto francés en medio de una frase, sino ante todo porque se entiende que si bien el conjunto se formula en francés, mucho de lo que se lee tiene lugar en castellano. La correspondencia, por ejemplo, en Le Bleu des Abeilles y en La danse de l'araignée, y toda la acción de Manège, de la Casa de los Conejos. El francés interroga, acompaña el idioma de origen, constantemente el francés lo está buscando.
Tengo conciencia de que esos vaivenes lingüísticos me permitieron volver a entrar y salir de un nudo de silencio y de dolor. Salir para mirarlo momentáneamente desde afuera, aferrarme a otro idioma, a una relación diferente con el lenguaje, para decir el silencio, la imposibilidad verbal anterior. De cierto modo, porque conquisté el francés, existe como libro La Casa de los Conejos. Quisiera decir algo acerca de las reacciones de los lectores en Argentina en 2008, cuando se publicó Manege, La Casa de los Conejos en castellano, en la traducción de Leopoldo Brizuela. La recepción del libro fue muy intensa, no solo en términos de prensa. Entre muchos otros, vinieron en ese momento hacia mí, y siguen viniendo, muchas personas de mi generación que vivieron directamente la dictadura siendo niños. En otros casos, y con el correr del tiempo cada vez más, se trata de hijos o parientes de personas mucho más jóvenes, pero cercanas a quienes vivieron la dictadura. Me agradecían por haber escrito ese libro que evocaba algo tan parecido a lo que habían vivido ellos mismos, o que habían vivido sus padres, pero que aún no había sido formulado. Encontraban en mi libro algo que reconocían, aunque aún no lo habían puesto en palabras. Luego de su lectura, algunos de ellos encontraron la energía para hacerlo. Recibí y sigo recibiendo testimonios personales, retazos de recuerdos, a veces tan solo unas líneas, suscitados por la lectura de mi primer libro. También de hijos o personas cercanas y que hablan esta vez de lo que saben de aquella historia oculta, de lo que mi libro les ayudó a entender atando cabos. Como si mi esfuerzo de memoria hubiese impulsado el suyo. Las memorias parecen poder ayudarse mutuamente, acompañarse, aliviarse por contacto. Estos lectores de La Casa de los Conejos me ayudaron también mucho a mí. De cierto modo pusieron en marcha lo que vino después en términos de escritura. Muchos momentos del azul de las abejas y de la danza de la araña son como un eco a sus reacciones, dialogan implícitamente entre las líneas con ellos. Es en parte por eso creo que no me reconozco en la escritura autobiográfica, menos aún en la llamada autoficción. Si bien la materia prima de mis libros, y particularmente de la trilogía, procede de mi memoria personal, ir a buscar y trabajar literariamente todo aquello me conectó con otros territorios íntimos. Tal vez me haya ayudado ese trabajo a entrar en contacto con una forma de memoria colectiva. La escritora Annie Ernaux, una escritora francesa a quien admiro muchísimo y que emprendió hace años un trabajo de escritura y de memoria que me inspiró y sigue inspirando mi propio camino, escribe en algún libro: «Mi memoria no me pertenece». Acerca del yo de sus libros, habla Annie Ernaux de un yo transpersonal. Siento el yo que se expresa en mi trilogía, cercano al yo del que habla Annie Ernaux en un breve texto teórico que publicó en 1993, Vers un jeu transpersonnel. Mi escritura está habitada por Argentina, por la memoria de la dictadura, pero encontré y encuentro el impulso necesario para volver a ese momento lejos de Argentina, geográfica y lingüísticamente. Creo que ese impulso tuvo y tiene mucho que ver con el cuerpo. En primer lugar, por supuesto, porque salir del mandato de silencio en mi caso tuvo que ver con estar físicamente en otro lugar. Pero es más que eso. Siento que mi memoria se puso en marcha desde el cuerpo. Volver físicamente a la Casa de los Conejos fue determinante.
al origen de mi primer libro y de la trilogía que inicia se encuentra la memoria del cuerpo. Antes incluso del retorno. La necesidad de volver la sentí desde el cuerpo, en París, después del nacimiento de mi hija. Tuve 2 hijos antes, pero encontrarme de repente ante una hija mujer, vivas y juntas, ella y yo, en París, de repente fue como ver en un espejo, pero en negativo, la imagen de Diana y de Clara Nahí. Diana muerta, asesinada el 24 de noviembre de 1976, y Clara Nahí desaparecida desde ese mismo día. La necesidad de volver a la casa en la que había vivido con mi madre junto a Diana embarazada, de volver a ver, pisar ese lugar, es algo que sentí entonces como una especie de urgencia. Fue así como volví a la Casa de los Conejos en 2003, más de 27 años después. Me resulta difícil decir la emoción que sentí al ver la furgoneta en que recordaba haber circulado con Diana, acribillada. Lo que volvió a mí, lo que emergió en términos de emociones y de imágenes, al tocar la superficie de ese vehículo, al apoyar mi frente sobre la chatarra. Pero hubo un momento en que pasó algo de otro orden. Al fondo de la casa estaba el embute, o mejor dicho, lo que quedaba del embute, una ruina más, en la casa destrozada por el ataque de 1976 y que se había conservado tal cual. Ante la entrada del embute, me agaché, como lo hacía de niña, para entrar por la única apertura que había en aquel entonces, sin ver siquiera que no era necesario que me agachase, ya que el ataque había derribado gran parte de la pared del fondo. Se podía perfectamente entrar por los costados. Hubo un gran silencio entre las personas que estaban presentes ese día, quienes se ocupaban en ese momento de la casa con la idea de transformarla en una casa museo, lo que es hoy. Es que nunca habían visto a nadie entrar en el embute de ese modo. Yo entraba en el embute desde otro tiempo. Mis gestos se inscribían en un espacio que ya no existía, pero que para mí seguía estando. Mis gestos y mis movimientos pertenecían a ese espacio fantasmal, aún llevaba dentro lo que ya no estaba. Esa experiencia fue fundamental en lo que vino después en términos de escritura. Lo que intenté en Manège, la Casa de los Conejos, viene de ahí. Traté de ir a buscar eso que estaba aún inscripto en mí. Antes del retorno físico no tenía conciencia de ello. Descubrí hace poco, voy a intentar ser breve, me queda muy poco. Descubrí hace poco el trabajo de un psicoanalista francés, Frédéric Vinot, que aclaró o me permitió poner otras palabras sobre todo aquello. Según Frédéric Vinot, la experiencia traumática aplasta el espacio euclidio, reduciendo o negando las 3 dimensiones. En la experiencia traumática, escribe Frédéric Vinot, el espacio se transforma en una imagen plana, una imagen en la que es sumamente difícil, por no decir imposible, moverse, porque no nos deja lugar. Con la experiencia traumática pasamos de un espacio de 3 a un espacio de 2 dimensiones, según él. Hacer algo con la imagen traumática es un intento para salir de la imagen plana, para volver a moverse en el espacio. Antes de leer a Frédéric Vinot, cuando me preguntaban qué era exactamente Manège, la Casa de los Conejos, si era novela, ficción, testimonio, yo solía contestar
en la experiencia del retorno me volvieron imágenes, intenté ponerlas por escrito para hacer algo, una especie de bricolage, una construcción. Frédéric Vinot, en el texto que estoy evocando, prolonga su teoría gracias a la diferencia que existe según el otro psicoanalista, Alain Didier-Veil, entre caminar y bailar. Según Alain Didier-Veil, el bailarín tampoco se mueve en el espacio euclidio, sino que baila en un espacio dotado de una cuarta dimensión. Quien baila no se dirige de un punto A hacia un punto B, sino que el bailarín está orientado por un punto del espacio que no se puede representar como tal, por eso baila. Por lo que Frédéric Vinot considera que si bien la experiencia traumática inmoviliza y aplasta el espacio, pasando a un espacio de dos dimensiones, y para moverse, para caminar, se necesita el espacio tridimensional, el gesto artístico nos libera de estos dos espacios. Escribe Frédéric Vinot, lo traduzco del francés, ese espacio orientado de otro modo, construido de otro modo, producido de otro modo, es aquel al que nos da acceso toda obra o práctica artística. Mis libros siguientes también se construyeron a partir de emociones físicas y espaciales. Pienso en la caja que abrí por primera vez en abril del 2012, esa caja en la que iba guardando las cartas de mi padre, que recibía semana tras semana, en un momento en que no podía estar segura de volver a verlo. Las leía y las iba guardando ahí, con esa duda no formulada. El primer paso, cuando volví a abrir esa caja, fue ordenar las cartas de mi padre, que van de enero de 1979 a septiembre de 1981. Las extendí en el piso, de una a otra se iba construyendo un diálogo, pero era un diálogo amputado, truncado. Faltaba una voz, la mía, ya que mis cartas no salieron de la cárcel, fueron destruidas allí. Ante esa imagen, sentí la necesidad de volver a andar esa correspondencia, de llenar los huecos, de imaginar, construir, reescribir las cartas ausentes, otro bricolage. Voy a terminar con la lectura casi integral, pero no se asusten porque es brevísimo, de un cuento de Borges que dio el título a mi intervención de hoy. Es el cuento, creo que es el más breve que escribió Borges y no lo voy a leer entero. Se trata de un cuento del hacedor que se titula El cautivo. Dice así: en Junín o Tapalqué refieren la historia. Un chico desapareció después de un malón. Se dijo que lo habían robado los indios. Sus padres lo buscaron inútilmente. Al cabo de los años, un soldado que venía de tierra adentro les habló de un indio de ojos celestes que bien podía ser su hijo. Dieron al fin con él y creyeron reconocerlo. El hombre ya no sabía oír las palabras de la lengua natal, pero se dejó conducir hasta la casa. Ahí se detuvo, miró la puerta como sin entenderla. De pronto bajó la cabeza, gritó, atravesó corriendo el zaguán y los dos largos patios y se metió en la cocina. Sin vacilar, hundió el brazo en la ennegrecida campana y sacó el cuchillito de mango de asta que había escondido ahí cuando chico. Los ojos le brillaron de alegría y los padres lloraron porque habían encontrado al hijo. Yo querría saber qué sintió en aquel instante de vértigo.
en el que el pasado y el presente se confundieron. Yo querría saber si el hijo perdido renació en aquel éxtasis. Creo que al entrar en cuclillas en el embute, al fondo de la casa en gran parte destruida, me asomé a ese vértigo, al vértigo del que habla el cuento de Borges. Si me puse a escribir unos días después de esa experiencia, ni bien volví a París, gracias a la lengua que había logrado conquistar, el francés, tal vez haya sido para no caer del todo en el agujero que se había abierto de repente ante mí, o al revés, para no quedar definitivamente emparedada, para no asfixiarme en la imagen plana a la que me confrontó ese momento. Tal vez por eso haya intentado algo así como bailar entre los escombros de mi memoria. Pero él, una de las cosas que dice, ¿no?, es que cuanto más escribo, más me queda por decir, ¿no?, de los campos. Y un libro, hay algo que no encaja en la memoria, no surge más. Cada memoria hace que se generen más. Y una pregunta que tenía era, ¿cómo comparas lo que tú haces con lo que has leído de él? ¿O qué semejanzas, diferencias hay? Sí. Tengo una conexión particular con Jorge Semprún. Pero sí, bueno, leí L'écriture ou la vie, bueno, y tuve ocasión de hacer un pequeño trabajo para él, con él, no sé, que fue el discurso que él dio en español ante los sobrevivientes del campo de Mauthausen, creo, sí, que traduje al francés, bueno, en fin. Y entonces tuvimos ocasión de hablar un poco antes de que muriera, de que desapareciera. Bueno, pienso, l'écriture o la vie, hay frases y reflexiones que para mí me perturbaron mucho, que no termino de entender acerca del el momento necesario de silencio y cómo en cierto momento viene la urgencia de formular, pero la primera urgencia es la de no mirar detrás. Y eso lo formula de manera increíble en l'écriture ou la vie, como seguir adelante y no mirar, como si me doy vuelta, ¿no?, como en el mito, si me doy vuelta me muero, ¿eh? Y entonces mirar para adelante y callar. Y como un momento que es donde la urgencia es, al contrario, volver y formular. Y lo estaba hablando acerca de otros relatos con un amigo escritor francés que decía, hay como un tiempo que es siempre el mismo, que son 30 años. Se necesita 30 años de silencio después de un trauma fuerte. No sé si eso se verifica en otros casos, pero creo que en el caso de Jorge Semprún es más o menos ese mismo tiempo, el del silencio, la necesidad del silencio, como el tiempo de una nueva generación para recobrar la palabra. Bien, eso tengo con, digamos, esa reflexión con Jorge Semprún, a la vez la necesidad de no mirar hacia atrás como algo que impone la supervivencia, y luego la necesidad de sí mirar después de un lapso de tiempo que parece ser siempre más o menos el mismo, como se puede formular 30 años después. Aparentemente es algo que también ha formulado en otro tipo de trabajo, pero Patrick Modiano, bueno, otros escritores que han trabajado sobre memoria traumática, personal o familiar, en el caso de Patrick Modiano. No sé si es verdad eso de los 30 años. En todo caso, yo volví, es verdad, a los 27 años después, lo sentí como una necesidad y antes no. Pero bien, hay quienes pensaron todo eso y trabajaron con una serie de casos que ya... Sí.
Lo tengo yo. Pero no sabía que la había pedido. Pedí. Bueno, muchas gracias, Laura, por la presentación. Fue muy conmovedora y conmocionante y perturbadora también. Hablaste de la niña narradora, ¿no? Como también hablaste quizás de manera lateral de la casa, ¿no? Como ese espacio en el que se mueve esa memoria, ¿no? Y pensaba que la casa no solo está en el título, la casa es, ¿no?, un personaje, es el personaje también en esa primer novela, ¿no? Quería preguntarte entonces cómo trabajabas en esa y en las siguientes el espacio, si solo a partir de esas memorias, si necesitabas otros materiales, por ejemplo, no sé, me imagino yo, fotografías o otro tipo de materiales para trabajar de ese modo que planteabas el espacio, ¿no? La relación de las memorias con los espacios. Gracias. Bueno, fotografías no... En el caso de la historia que se narra en la Casa de los Conejos no hay ninguna, digamos. Y de hecho hay dentro del libro un capítulo que para mí es muy importante, una escena en que la narradora quiere sacar una foto y hay una, digamos, una prohibición acerca del hecho de sacar fotos dentro del grupo clandestino, bueno, Montoneros, en el que, digamos, del que se trata en ese caso. Y por lo tanto yo no tenía ninguna imagen concreta, física, ninguna fotografía de esos meses pasados en la casa y no tenía ningún relato tampoco por una especie de tabú familiar muy fuerte sobre ese momento. Por lo tanto, cuando sentí la necesidad de volver a la casa en la que había vivido con mi madre y que, tal como lo conté hoy, me di cuenta de que tenía inscripto en mí una serie de gestos y de emociones y de situaciones. El trabajo que hice fue realmente ir a buscarlas, centrarme en eso de lo que había tomado conciencia al volver en el 2003. Luego, el contacto físico con los lugares para mí siempre es importante. En el caso de la escritura después del azul de las abejas y de la danza de la araña, las cartas, el trabajo con las cartas. Al mismo tiempo, como explicaba, fue el primer trabajo exponer las cartas en el suelo y ver los huecos, los agujeros y las cartas ausentes, mi voz, por ejemplo. O sea que siempre hay un trabajo físico de contacto con objetos o con lugares. También volver al Bloménil, a los lugares de los primeros exilios, del primer exilio en las afueras de París, volver a ver, tocar, pero nunca me enganché con otros relatos o con, por ejemplo, libros históricos o no, simplemente al contrario, centrarme en emociones y tratar de rescatarlas y de recobrarlas. Y es verdad que siempre es algo que pasa por el cuerpo o por el objeto físico, particularmente las cartas. Fotos, lamentablemente, tengo muy pocas y también esa ausencia creó la necesidad, ¿no?, de las imágenes mentales que podía rescatar, tratar de ponerlas por escrito. El primer trabajo de lo que fue después La Casa de los Conejos, yo tenía la impresión de estar escribiendo el álbum de las fotografías ausentes, las fotografías que no tenía, las imágenes que había recobrado después de volver físicamente a la casa. El primer trabajo fue poner por escrito esas imágenes. A veces me comentan el carácter visual de esa primera novela y al principio yo no sabía muy bien qué iba a hacer con eso. De hecho, no tenía muy claro de querer escribir una novela, simplemente al volver a París pensé, ¿de qué me acuerdo? Y eso de lo que me acordaba era, digamos, el primer intento fue poner por escrito las imágenes que había rescatado después del retorno físico.
O sea que sí hay un trabajo visual, pero lamentablemente por esa historia tan particular son imágenes mentales. Bueno, gracias por compartir esta lectura que nos dejó, como decía Claudia, todas muy conmovidas. Es una pregunta que en realidad me surgió a partir de algo que dijiste que al principio de tu exposición. Mencionaste que hay también otras voces, ¿no? Que te llegaban comentarios, relatos, que había la presencia de otras voces. A mí me interesa particularmente eso en relación al testimonio, que es lo que yo trabajo, ¿no? Cómo aparecen esas otras voces en el testimonio. Y entonces me resultó muy sugerente eso, y quería preguntarte si podías decir algo más, ¿no? Porque en realidad, si miramos especialmente La Casa de los Conejos, es difícil de ver eso en esa superficie del texto, porque parece un texto tan personal al mismo tiempo y con esa voz tan marcada. Sí, digamos, las otras voces son las que nacieron después de la lectura de La Casa de los Conejos, y es algo que sucedió inmediatamente en Argentina. Para mí fue muy sorprendente. En las primeras presentaciones que hice de ese libro en Buenos Aires, venía gente a verme, y recuerdo particularmente una de ellas que me entregó 100 páginas de algo que había escrito, diciéndome: te doy esto porque es para vos. Y yo decía: bueno, ¿por qué? Vos podés entender. Bueno, este traspaso de un texto que era un borrador personal y al mismo tiempo un relato muy fuerte de una familia que había escapado gracias a que la madre, los niños se habían salvado, 3 niños, gracias a que la madre había puesto a salvo en la casa de los vecinos en el momento en que vio o intuyó o sintió, se dio cuenta por una serie de signos que iban a atacar la casa en la que vivían, y los padres desaparecieron, los 2, y los niños estuvieron a salvo porque la madre los había hecho pasar a la casa de los vecinos. Un texto fuertísimo. Relatos de ese tipo recibí muchísimos, suscitados por la lectura de La Casa de los Conejos. En cierto momento yo no sabía muy bien qué hacer con todo eso, y me llegaban inmediatamente después de la publicación en Argentina. Era cada semana. Yo abría mi computadora, abría mi mensajería y encontraban los lectores mi dirección por el sitio de la Universidad de Nanterre, y me enviaban cosas y cosas y cosas. En cierto momento fue un poco duro también para mí leer tanto. No sabía muy bien qué esperaban, y creo que era simplemente por la relación de confianza. Me decían: por primera vez leo un relato de este tipo, me reconozco, tengo confianza, entonces te puedo contar. Y eso es algo que me sigue sucediendo, y ahora que me sucede con las generaciones siguientes. Mi padre vivió algo similar, entendí leyéndote algo no formulado, no contado, contado a medias, atando cabos, entiendo que... es algo muy sorprendente para mí. Traté de escribir algo sobre esto en una conferencia que di en Francia. La manera en que es como si mi esfuerzo de memoria hubiese puesto en marcha otras memorias, y que nos comunicábamos por contacto a través de los libros y digamos, como si se tejiera una red de memoria que me sobrepasaba totalmente. Pero creo que es como si las memorias se aliviasen, ¿no? por entrar en contacto unas con otras. En todo caso, yo tengo la impresión de que el esfuerzo personal encuentra su sentido así, y que hay algo mucho más allá. Por eso decía que siempre me siento un poco incómoda con la etiqueta de autoficción o autobiografía, porque hay algo que supera el yo, y que
En el caso de esa historia silenciada o silenciada durante mucho tiempo en Argentina, lo noté como sí, como si se creara una relación de intimidad y de proximidad que permitía formular algo informulable en otras situaciones o para otros. Lo que recibo lo almaceno, lo voy juntando, lo cuido, es lo que puedo hacer de momento. Pienso en la persona que me entregó ese texto tan largo. Cuando terminé de leerlo, le escribí, le dije, pero ¿estás buscando, no sé, hacer un libro de esto? ¿Estás buscando un editor? Porque era un texto muy fuerte. Dijo, no, siento que vos podés leerlo y vos podés entenderlo y me hace bien que lo tengas. Bien, historias de ese tipo tuve, no sé, decenas, a distancia, con gente con quien me crucé o que apenas, o que nunca vi. Por eso decía que tengo la impresión de que es un trabajo de introspección y de ir a buscar algo profundo y al mismo tiempo que me puso en contacto con otras intimidades. Es algo a lo que no me esperaba, a lo que no sé si estaba del todo preparada al principio. Fue complicado abrir la computadora y encontrarme con historias sumamente dolorosas y de muertos y de desapariciones cada semana, varias. Sobre todo en 2008, 2009. Fue algo muy fuerte y aún me sigue ocurriendo. Quiero hacer una pregunta de la voz y te lo doy. Ya que estás hablando de la voz, porque a mí una de las partes que me gustó, bueno, muchas gracias por la presentación, Laura. Hay una parte en tu charla que nos decís que te costó mucho aceptar, como dejar hablar, sí. Y incluso hablas en un momento, voy a hablar en tercera persona porque no soy yo, sino ella la que habla en mis textos. Y entonces a mí particularmente como estaba pensando, ¿no? Como en esa voz que en un momento pide autoridad para hablar, pero que tu lugar es decir, no, va a hablar sin padrinazgo, ¿no? Como libre, ¿no? Y entonces también pensaba, bueno, en el tema de actualidad, ¿no? En todas estas críticas que le han caído a la activista sueca, ¿no? A la niña esta que habla por el mundo, que habla ahora en la ONU, ¿no? Y el bullying mundial, ¿no? Lo que dice es, hay alguien detrás de esta voz que habla, ¿verdad? Hay alguien que le tiene que estar dando autoridad. De otra forma, no se puede entender que se inmiscuya, ¿no? En este discurso. Entonces un poco lo que les molesta parece ser es que tengan agencia, ¿verdad? Que estas voces infantiles no estén apadrinadas o madrinadas por una voz adulta, ¿verdad? Y entonces me preguntaba si esta búsqueda de la voz no te hace pensar un poco como en una nueva forma de entender la infancia, ¿no? Como en un cambio de paradigma de dejar de ver a la infancia ya no desde su subalternidad, sino dejarla hablar, ¿verdad? De escuchar qué tiene para decir y tal vez como hacerse a un lado para... Vos decís, me dejé llevar mucho por los sentimientos, ¿verdad? Como, no sé, me hizo pensar en eso. Sí, digamos que el tema de querer en un primer momento acompañar la voz infantil era porque para mí se planteaba el problema también de para quién estoy escribiendo. Yo estaba escribiendo en francés, una historia que transcurría en Argentina, 1976, en una situación muy particular, de repente La Plata, Montoneros, la dictadura, ¿quién me iba a entender? Entonces la necesidad de la voz infantil para mí era, digamos, la necesidad, perdón, de la voz adulta era para explicitar, para acompañar eso que estaba saliendo del retorno. Y a medida que avanzaba, la voz infantil existía y la voz adulta era artificial. Y es como si la voz infantil se hubiese impuesto en mi borrador. Pero me costó mucho aceptarla, aceptar que solo iba a dejar esa voz y que finalmente no iba a explicar lo que tal vez necesitaba explicación, pero finalmente no importaba. Pero eso de que finalmente no importa explicar la dictadura, porque no es eso lo que está en juego. Lo que estoy haciendo es otra cosa. Me tardó aceptar eso, ¿no? Pero sí es verdad lo que acabas de decir. Siguiendo con lo de la voz infantil, bueno, primero que tu texto realmente, a todos los que
conocemos tu novela, a mí doblemente me emocionó el texto con el que ahora acompañas la reconstrucción de tu escritura de esas 3 novelas. Y sí, mi pregunta también es por la voz infantil, porque la voz infantil es como una voz imposible en la literatura, ¿no? Siempre es una voz marcada por la experiencia del adulto, de la que recuerda, y la que recuerda es una adulta, ¿no? Entonces, eso me llamó la atención. Recuperé esa voz infantil y que esa voz infantil no deja de ser una voz construida, sí, y mediada por tu propia lectura y que debes haber vuelto a corregir, ¿no? Y la otra pregunta es también que vos decís, bueno, escribía desde el cuerpo, escribía desde la experiencia, volver al cuerpo, y lo bato un poco con lo que dijo Iliana, porque creo que en los que hacemos lecturas desde la cultura, desde la teoría literaria, desde el análisis de la cultura y demás, hay como una vuelta a leer lo afectivo, el giro afectivo, esa vuelta al cuerpo, y a eso que es como el límite del lenguaje, ¿no? Que es esa respiración, ese lugar donde ya el lenguaje no está. En realidad es una pregunta, también en relación con las primeras ponencias de hoy a la mañana, donde yo soy una ignorante, pido disculpas a todas las excelentes ponencias que hubo, pero donde parece como el movimiento opuesto, ¿no? También de un venir a entender eso con el que hablamos sobre el cuerpo. No sé si se entiende, es una pregunta que largo porque no tengo respuesta acerca de cómo entender eso. Nuestro ir hacia el cuerpo, tal vez ir hacia esos momentos de límite del lenguaje, donde el lenguaje tal vez es gruñido, puro afecto, pura emoción, pura corporal, puro tacto, tal vez otros, ¿no? Y nunca se nos había ocurrido pensar en el cerebro en todo caso, ¿no? Sino que eran otras cosas del cuerpo, ¿no? Es un comentario nada más, pero producto de ideas que surgieron. Sí, simplemente, bueno, lo que yo traté de expresar el momento en que me di cuenta de que llevaba adentro cosas que aún no, de las que no tenía del todo conciencia, pero que sí estaban y que tenía que ir a buscarlas, fue ese momento del retorno y ante una pared que no existía como pared. En realidad yo aún seguía moviéndome en la casa como antes del ataque, como en una casa que no existía más. Pero yo me movía naturalmente de ese modo como lo había hecho siendo niña, entrando en el embute, en la pieza secreta por una apertura que nadie utilizaba porque estaba abierta por los costados esa pieza, o sea que no existía el escondite, pero yo tenía aún dentro el escondite. Y entraba como cuando entraba a ir a ver a mi madre que estaba en la imprenta en el 76. Y esa toma de conciencia fue, digamos, yo no tenía ninguna huella física, ninguna foto, ningún relato, pero me di cuenta que todo lo tenía dentro. Y que se trataba para mí de conectarme con eso y ir a buscar lo que llevaba dentro y lo que tomé conciencia en ese momento en que me agaché y no era necesario agacharse. Yo me estaba moviendo en un espacio fantasmal. Entonces, tratar de reconstruir esa casa fantasmal, eso fue el primer trabajo. Pero es verdad que hay una construcción, y hay una construcción, sin ir más lejos, porque lo hice en otro idioma, lo hice en francés. En Argentina decía, ¿cómo es esto? Una historia de montoneros escrita chez Gallimard, en otro idioma, y también, claro, hay una extrañeza. Es como lo que los franceses llaman el pas de côté, ¿no? Que es una expresión que también viene del baile, ¿no? El pas de côté, apartarse para dejar pasar al otro, para dejar pasar a la pareja, en este caso para dejar pasar eso que tenía escondido y oculto en un nudo. Entonces
Entonces, en el pas de côté ahí está la construcción también, el pas de côté lingüístico. Ok, tenemos tiempo para una pregunta más. Oyéndote, yo me hacía las siguientes reflexiones. La primera es que yo siempre que hablo con un escritor, digo, ¿cómo se hace para ser escritor? Y me dicen, es que hay que escribir desde el cuerpo. Bueno, tantas veces me dijeron eso hasta que por fin encontré a Cherry Moraga que me dio la misma respuesta. Le dije, no, vos me tenés que explicar a mí qué quiere decir eso, ¿verdad? Y lo que ella me dijo es, quiere decir que la escritura tuya te sorprenda. Quiere decir que cuando estás escribiendo, de repente te pones a llorar. Quiere decir que te pones a reír. Quiere decir que te revela cosas de vos misma que no sabes y que ni siquiera... Espera, esa es una reflexión. Y la otra, porque tengo muy metida en la cabeza ahorita el silencio de Benjamín, ¿verdad? Es decir, quizá es más fácil hablar del asunto desde una temporalidad que ya no existe y por lo tanto vas a lo más accesible o quizás es el momento primario, arcaico, ¿no? De el regreso donde todos los tiempos son mezclados. Es una reflexión nada más. Sí, sí, gracias. Bien, gracias. Laura. Creo que vamos a terminar este panel ahora y bueno, aplaudimos a Laura.